Bueno, vamos a continuar con la clase que es bypass axilofemoral y bypass femoropopliteo. Antes de comenzar con la clase les quiero explicar lo que es el bypass. El bypass es una derivación o un puente mediante el cual se comunican dos puntos o dos partes, que en este caso puede ser una arteria, para evitar una zona que se encuentra dañada. Lo que hace el bypass es la revascularización de esa zona que se encuentra afectada. El bypass axilofemoral es la revascularización, donde es una alternativa a la derivación aortofemoral clásica en pacientes que presentan una isquemia crítica de las extremidades inferiores causadas por la enfermedad arterial oclusiva aortoilíaca con un riesgo alto quirúrgico. ¿Qué significa esta isquemia? Es que a esas extremidades inferiores no llega el flujo sanguíneo y de esta manera, al no llegar flujo sanguíneo a esas arterias, empiezan a tener poca función y se empiezan a necrosar. Entonces hay que hacer una revascularización y se realiza este bypass axilofemoral. Lo que hace este bypass es establecer una circulación entre arterias femorales y la arteria axilar. Restaura la llegada de sangre a las extremidades inferiores y la circulación del miembro inferior que proviene de la arteria aorta descendente, arteria ilíaca y de arterias femorales. Entonces, a través de este bypass axilofemorales logramos que esos miembros inferiores vuelvan a tener el flujo sanguíneo normal que tenían y de esta manera evitamos que el paciente llegue a perder los miembros inferiores a causa de que no tiene esa circulación sanguínea que corresponde. Bueno, una de las desventajas que puede tener este bypass es que es la permeabilidad a largo plazo del injerto, que solamente será posible si existe un buen flujo sanguíneo desde la arteria axilar, que es la que va a irrigar los miembros inferiores. La técnica quirúrgica, el paciente está de cúbito dorsal, se realiza el embrocado. El embrocado va del brazo afectado, o sea, el brazo donde se va a realizar el bypass, hombro, clavícula, cuello, abdomen e ingle. Al mismo tiempo pueden trabajar dos cirujanos en simultáneo, porque uno puede realizar la incisión subclavicular y el otro puede realizar la incisión inguinal. Bueno, la incisión es de 45 grados en la región subclavicular. Y bueno, como en toda incisión, se profundiza en plano subcutáneo con electrobisturí y se colocan los separadores. El músculo pectoral mayor se divide en forma digital, o sea, no se incide, solamente en forma digital se divide y se abre la fascia profunda. Se secciona con electrobisturí la inserción tendinosa del músculo pectoral menor y los separadores se reemplazan con separadores autoestáticos. O sea, son separadores de Faraday, se reemplazan con separadores autoestáticos porque al tratar de separar el músculo, recuerden que el músculo tiende a retraerse y al ser digital es más fácil que el músculo se retraiga. Entonces, para no hacer tanta cantidad de fuerza con los separadores manuales, se necesitan los separadores autoestáticos. Se moviliza la arteria axilar, o sea, se repara. Para repararla, bueno, pueden existir varias cosas. La podemos reparar con una cola de rata, que le dicen, no sé si las habrán visto, que es como una cintilera. Se puede reparar con un catéter, una K35, una K33. Se suelen utilizar para jalonar, para hacer diferentes tipos de jalones y poder movilizar las arterias sin lesionarlas. No se hace ligaduras de lino porque el lino se puede romper. Entonces, al tener tanta fuerza la arteria, se necesita repararlo y sostenerlo y separarlo del campo sin lesionarla con algún tipo de estos elementos que les nombré. Eso es lo que más se utiliza.
es la cola de rata, que es la cinta hilera, el catéter K35, K33 y suelen haber también unos jalones similar al material de catéter que vienen en diferentes colores, azules, rojos, verdes, amarillos, que suelen utilizarse para diferenciar lo que es arteria de vena, en el momento que la jalonan. Luego se utilizan las ramas más pequeñas, las ramas más pequeñas se clampean y los clamps que se utilizan en este momento son los clamp bulldog, porque todavía estamos en superficie, por eso utilizamos los clamp bulldog. Cuando se va a realizar un bypass, bueno, en el quirófano en sí está la caja de bypass, pero como siempre les digo, ustedes no se tienen que grabar caja de bypass, caja de hígado, caja de safeno, caja de fístula, sino que tienen que saber expresamente lo que debe tener una caja para realizar un bypass, lo que debe tener una caja para realizar una fístula, un safeno, y las diferentes especialidades que vayan a realizar tienen que saber qué instrumental quirúrgico van a necesitar para cada especialidad, sin necesidad de grabarse esa es la idea, que ustedes sepan qué instrumental es el que van a necesitar. Bueno, esta foto en realidad es ya la cirugía un poco más avanzada, pero si ustedes ven esa pequeña incisión que han hecho en la arteria es donde va a ser la derivación. Lo que está a mano izquierda que se va a colocar sobre la incisión, que es ese ojal que se ha hecho sobre la arteria, es la prótesis PTFE que habíamos visto antes. Cuando vimos fístulas, bueno, esa prótesis es la que se va a colocar y la que va a servir de puente de derivación del bypass. Si alcanzan a ver, tiene como unas tiras que esas tiras lo que están haciendo es jalonando las diferentes partes de la arteria, que justamente son los jalones que yo les decía que deben utilizar para la movilización de las arterias. En uno de los extremos está colocado a mano derecha, si alcanzan a ver, está colocado un clamp. Por lo general se colocan los clamp bulldog si es en superficie, y bueno, después vamos a ver en profundidad qué otro tipo de clamp pueden llegar a utilizar. Bueno, una vez que colocamos los clamps, lo que vamos a hacer, el paso siguiente es se secciona y liga, que la arteria se secciona y liga, donde lo que se va a hacer es labrar el túnel subcutáneo entre incisión superior e ingle. Se labra el túnel, acuérdense que hacíamos una incisión a nivel de la incisión superior, que era de la clavícula, y una en la ingle. Esas eran las dos incisiones. Bueno, se tiene que labrar el túnel desde clavícula hasta ingle. Si el paciente es muy alto, puede ser necesario una incisión intermedia. O sea, se puede hacer una incisión en el medio, se mide exactamente la mitad entre la incisión de la clavícula y de la ingle. La incisión inguinal se diseca y se repara el injerto femoral y se busca la bifurcación femoral. Se repara con lazo vascular, exactamente lo mismo que hemos utilizado anteriormente. Puede ser K35, K33, la cinta hilera, o sea, la cola de rata, y se administra heparina. Acá es muy importante porque ustedes van a utilizar, por lo general en cirugía vascular se va a utilizar mucho la heparina, que lo que hace la heparina es un anticoagulante. Entonces lo que me evita es que no se formen los coágulos, y de esta manera pueda ver que el flujo sanguíneo de la arteria donde voy a realizar el bypass se encuentra en condiciones. Se clampea la arteria axilar y se incide arteria con el mango de bisturí número 3, hoja 11. ¿Se acuerdan que anteriormente tanto en fístulas como en safeno utilizamos el mango de bisturí? Bueno, en vascular van a ver mucho la utilización de los dos mangos. Mango número 4 para superficie y mango número 3 para todo el tema de la venotomía, de las incisiones de arteriotomía. En todo este tema de incidir a nivel de la arteria de la vena se utiliza el mango de bisturí número 3.
Bueno, una vez que incidí con el mango bisturí número 3, hoja 11, lo que hacemos es el extremo proximal del injerto, lo que va a hacer es anastomosarse a la arteria con polipropileno 6 ceros. Recuerden que por lo general para hacer la anastomosis siempre utilizan polipropileno 6 ceros o 7 ceros. El extremo distal de la prótesis se anastomosa al injerto fémoro-femoral y el extremo distal del injerto se secciona oblicuamente con tijera y se anastomosa. Esto puede realizarse luego de haber realizado la anastomosis, se puede realizar una angiografía para confirmar la permeabilidad del injerto y luego procedemos al cierre. ¿Qué es la angiografía? Que a través de visualización de rayos X se puede verificar si el injerto es permeable, o sea que el pasaje del flujo sanguíneo es correcto y no tiene ninguna interferencia. Entonces, el extremo proximal del injerto se anastomosa a la arteria y el distal se anastomosa al injerto fémoro-femoral. El extremo distal del injerto se secciona oblicuamente con tijera y se anastomosa. Ahora en las próximas diapositivas yo les voy a mostrar cómo sería el injerto, cómo sería ese bypass axilofemoral para que lo entiendan. El cierre, bueno, como les dije anteriormente, en vascular están usando solamente la polilactina 5 ceros para lo que es los cierres. En este caso, como el tejido es mucho más fuerte, se puede utilizar una polilactina 9-10, un calibre 1-0. Bueno, en esta foto que les puse no se distingue mucho lo que es el dibujo de la cara y del cuerpo, pero sí eso que resalta al negro, eso sería cómo haría el recorrido del injerto del bypass axilofemoral. En esta otra foto se ve esto en blanco, que se ve en la foto, es el recorrido del injerto axilofemoral. En este caso tiene una prótesis de PTFE y si ven esos pequeños puntos negros, esos serían los lugares donde se realizaron las incisiones. Ahí, por ejemplo, tiene un bypass axilo-bifemoral. O sea, es bilateral en la parte femoral, que existe también. O sea, si llegara a necesitarlo el paciente, puede ser bifemoral o puede ser axilofemoral. Es exactamente igual, el mismo procedimiento, lo único que se le agrega la incisión de bilateral de ambas ingles para buscar la bifurcación de la arteria femoral. Bueno, también podemos realizar otro bypass que es el femoropopliteo, pero para saber en qué caso se realiza un bypass femoropopliteo debemos saber qué es lo que tienen que tener de patología el paciente. Lo que puede tener el paciente es la enfermedad arterial periférica, que esta está asociada generalmente con obstrucción de arterias de la pierna, donde la obstrucción más frecuente es el resultado de una acumulación de material graso, que es crónico, en el revestimiento interno de la pared de las arterias, en este caso de las piernas. Una de las causas puede ser la arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias. Esto finalmente lo que produce es un estrechamiento y bloqueo del flujo sanguíneo, que lo que hace es transformar el oxígeno y el nutriente al miembro. Por eso se produce esa isquemia que hablábamos antes en la parte del bypass axilofemoral. Bueno, también aquí se produce esa isquemia, lo que nos llega es el transporte de oxígeno y nutrientes al miembro. En este caso puede ser uno o ambos miembros. Bueno, esta enfermedad arterial periférica puede presentarse con o sin síntomas. La presencia de síntomas puede depender del grado de disminución del flujo sanguíneo en el músculo de las piernas. O sea, a medida que va avanzando esa enfermedad, el paciente a lo largo de esa enfermedad
puede ir presentando algunos síntomas, no puede tener directamente ningún síntoma o ya puede tener todos los síntomas juntos y bueno, ya ahí sería la parte más grave de la enfermedad. Bueno, acá les puse algunos de los síntomas que pueden tener los pacientes que sufren de esta enfermedad, que pueden ser los pies fríos, pero cuando uno los toca, o sea, al tacto, se siente caliente la piel. El dolor en las piernas mientras se encuentran en posición horizontal, o sea, mientras está acostado el paciente, pero cuando el paciente se sienta, ese dolor se alivia. La pérdida del pulso en las piernas y los pies, directamente no tiene pulso. Enrojecimiento cuando las piernas se encuentran colgándose abajo, por ejemplo, cuando estamos sentados y las piernas cuelgan hacia abajo, se empiezan a poner en un color rojo. Y se empiezan a quedar pálidas cuando las piernas se levantan. Puede tener una herida o una úlcera que no cicatriza y ya el proceso más grave es la gangrena. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Bueno, como siempre, los factores de riesgo son el fumar, la diabetes, la hipertensión y antecedentes de aterosclerosis en la familia. Hipertensión, diabetes y fumar cuando el paciente no hace un tratamiento como corresponde o directamente tiene un tratamiento pero no lo sigue el paciente al pie de la letra, entonces termina llegando al extremo final, que es el bypass, ya sea axilofemoral o el bypass femoropopliteo. En esta diapositiva les puse lo que era la aterosclerosis, como para que tengan una idea, lo que pasa en las arterias cuando se hace la acumulación de estas sustancias grasas dentro de la pared interna de las arterias y cómo empiezan a hacer el estrechamiento dentro de la arteria, y entonces eso produce un menor flujo sanguíneo hacia el miembro en el cual está afectado con esta enfermedad. ¿Cuál es el sentido del bypass femoropopliteo? Bueno, que es una derivación femoropoplitea, donde la apertura quirúrgica tiene como fin visualizar en forma directa la arteria femoral. Se realiza para lograr una derivación de la parte de la arteria que se encuentra obstruida, o sea, afectada, con la parte de otro vaso sanguíneo que esté en buenas condiciones. Puede utilizarse injerto autólogo, o sea, una vena del mismo paciente, o un injerto protésico. Si es uno de los miembros el que está afectado, bueno, del miembro contrario puede realizarse la extirpación de la vena safena. La vena safena suele ser uno de los injertos, digamos que mejores resultados da para los bypass. En el caso de que sea mucha la obstrucción y mucho el tramo que necesiten para cubrir de ese bypass, bueno, se utiliza directamente el injerto protésico, que es el PTFE por elección. Una vez que ya sabemos lo que es un bypass, de qué se trata el bypass femoropopliteo, cuáles son las afecciones que tiene el paciente para llegar al resultado de ese bypass femoropopliteo, vamos a continuar con lo que es la técnica quirúrgica. El paciente está de cúbito dorsal, se colocan campos dejando expuesto el miembro y zona inguinal afectado. Parece que, bueno, obviamente previo es el embrocado. La incisión en la cara interna del muslo debajo de la zona inguinal. Se hace una incisión en la cara interna del muslo debajo de la zona inguinal. Se hace una disección con bisturí número 4, acuérdense que para superficie usaban el bisturí número 4, y luego se continúa la disección con la tijera Metzenbaum y el electrobisturí. En esta cirugía, como una cirugía grande, se utiliza obviamente el electrobisturí, ya que no lo hacemos en las fístulas ni en la safena. Para retracción superficial se utilizan separadores autoestáticos, puede ser el Helpy, el Weylaner. Y la disección lo que se hace, se expone la arteria femoral.
cuando queda expuesta la arteria femoral, se hace la disección de la arteria femoral y se colocan 1 o 2 lazos vasculares. ¿Qué significa la disección de la arteria femoral? Es que se logra liberar de todo el tejido que la mantiene en su lugar la arteria femoral y se la libera completamente. Luego se pasa por debajo de la arteria femoral una lazada, ya sea de una cola de rata, que era la cintilera, o de un catéter, y este se coloca, se puede colocar 1 o 2 lazos, depende del extremo que hayan disecado la arteria femoral, y acuérdense en que se coloca un reparo, que puede ser una pinza Halster o una pinza Coger. Bueno, en esta foto les muestra ahí donde es realizada la incisión, cómo es colocado el miembro, o sea, se flexiona el miembro y cómo se realiza en la parte interna del muslo, o sea, donde se realiza la incisión para comenzar a hacer el bypass. Si ven esos catéter o esas lazadas azules, esas son las lazadas que lo que hacen es sostener y movilizar la arteria dentro del campo operatorio, y tienen colocado en su extremo una pinza que era justamente lo que yo les decía, que era la pinza de reparo. Tiene colocado un separador autoestático, en este caso tiene colocado un Wiener, y en realidad en estas cirugías pueden o no, no utilizan aspiración, pero pueden llegar a pedirla si es mucha la cantidad del sangrado que tengan. Por lo general lo tratan de controlar con ligaduras, con las mismas, con los mismos clamps, pero bueno, algunos médicos pueden llegar a pedir la cánula de aspiración, así que bueno, es importante que la tengan preparada dentro de los materiales. Se puede o no utilizar, por ejemplo en este caso está puesta la cánula de aspiración en esta foto, pero bueno, eso es opcional, depende del cirujano. Una vez que tenemos disecada la arteria femoral, lo que se hace es una segunda incisión que es vertical sobre la cara medial de la rodilla bajo la rótula. La disección se hace del plano subcutáneo, luego aponeurótico y luego muscular. Se colocan separadores autoestáticos para exponer la zona poplitea y se diseca la arteria poplitea, siempre teniendo sumamente cuidado de no lesionar esta arteria. Se coloca un lazo vascular alrededor de la arteria, se hace exactamente lo mismo que se hizo con la arteria femoral, y puede realizarse una angiografía para verificar la permeabilidad de la arteria. Pueden trabajar en conjunto con el equipo de rayos haciendo la angiografía para verificar si las arterias se encuentran permeables o no. Eso también es opcional del médico, que puede pedirlo. Por lo general solamente se le llama como un control, o sea, en un momento específico, cuando ya tienen ubicada la arteria y la tienen reparada, pueden pedir en ese momento rayos y hacer un control a través de angiografía para verificar la permeabilidad. Luego se elige una prótesis, como decíamos antes, puede ser el injerto autólogo, que puede ser la vena safena interna, o el injerto sintético o el famoso injerto protésico. Se realiza el túnel en el tejido subcutáneo y se lleva la prótesis desde la herida superior a inferior. Recuerden que, como todo material protésico, en el momento que se va a colocar la prótesis deben dejar una tijera que esté limpia, que no haya sido usada, y deben recordar el cambio de guantes, y en el caso de que haya compresas manchadas o contaminadas o empapadas en lo que es la sangre del paciente, se descargan y se coloca un campo limpio. Eso cuando se coloca cualquier material protésico. Recuerden eso porque bueno, es muy fácil olvidarse en el momento que se coloca la prótesis que se deben cambiar los guantes, todo el equipo quirúrgico, y se debe realizar el campo
y se debe dejar el campo limpio justamente para la colocación de la prótesis y que no haya ningún tipo de contaminación. Bueno, en esta diapositiva lo que les puse es esta foto para que vean que acá ya está preparado el campo operatorio justo para colocar la prótesis. En una de las fotos sale la prótesis, que es la PTFE. Bueno, esa prótesis se va a medir y se va a seccionar, o sea, se va a cortar lo que se necesite de esa prótesis, ya sea toda la prótesis completa o solamente una parte de esa prótesis. Bueno, una vez que se tiene preparada la arteriotomía y que ya se preparó la prótesis, lo que se procede a hacer es la anastomosis. Antes de realizar la anastomosis se coloca un clamp vascular de la arteria femoral. Estos clamps pueden ser el clamp Satinsky o algún clamp femoral que sea específico. Hay clamps de 90 grados, clamps de 45 grados. Y recuerden los famosos clamp bulldog, que esos en realidad son superficiales. Como esta parte ya es más profunda, lo que vamos a utilizar seguramente sea algún clamp femoral o específicamente algún clamp Satinsky. Lo que se hace es la incisión en la arteria con el mango de bisturí número 3, se hace la arteriotomía y se hace la anastomosis, prótesis, de la prótesis a la arteria, y la anastomosis poplitea, igual que la anastomosis femoral. Y se pasa solución heparinizada para irrigar los sitios arteriales. Recuerden que en toda cirugía vascular se utiliza la solución heparinizada, que era 1 de heparina, 1 milímetro de heparina en 100 de fisiológico. Se puede realizar angiografía y un seguimiento con el Doppler o el ultrasonido intravascular para controlar la permeabilidad de la arteria. Esto es opcional del médico y lo puede realizar en el momento que se haya hecho la anastomosis. Puede pedir un seguimiento con el arco en C, o sea, con rayos, y hacer la angiografía. O puede pedir el ecodoppler, el ecógrafo o el Doppler, para hacer el seguimiento a través del ultrasonido. Una vez que se verifica la permeabilidad del bypass, se procede a hacer el cierre. Bueno, en esta diapositiva lo que les quise mostrar era que, bueno, más o menos en qué extremo de la arteria puede haber una obstrucción y cómo queda el después con la colocación del injerto, que es lo que sería el bypass, que es la famosa derivación o el famoso puente, donde la parte de la obstrucción sigue quedando, pero queda sin funcionalidad. Entonces, todo el flujo sanguíneo viene por la arteria, la parte sana de la arteria, y luego hace una desviación hacia donde está colocado el injerto y luego retorna su recorrido en la otra parte, en otro extremo de la arteria que se encuentre sana. Ese sería el recorrido que haría el flujo sanguíneo a través del bypass, que es el famoso puente o derivación para hacer una revascularización, en este caso de la arteria que está obstruida.